Obrigado, Jaime, por su introducción, porque mucho de lo que tenía que mostrar de del cierre de pared, ustedes ya se mostró, entonces me voy a cortar mucho de mi presentación para que podamos focar en algo que no se fue dicho hasta ahora. Entonces, ¿cómo podemos prevenir las hernias incisionales? No, yo no voy a hablar de ninguna malla o de ninguna de robot de nada. Esta es una iniciativa de la Asociación Americana de Hernia hace como 3 o 4 años, que es parar el abultamiento incisional. Es mucho más fácil prevenir algo do que exactamente curarlo. Eso es que es tal vez el slide más importante, es nosotros entendermos cómo se pasa las fases de cicatrización de una herida. Eso en todo el cuerpo, no solamente en la fascia. Entonces hay un periodo inicial inflamatorio que no hay resistencia. Es esto que Jaime estaba diciendo sobre las suturas. Las suturas tienen que sustentar la fascia al mínimo por ese periodo inflamatorio para que podamos ter algún reforzamiento natural de la cicatriz antes que la sutura, a fuerza tensio de la sutura se va. No es el tiempo de reabsorción de la sutura, el tiempo que la sutura te da de fuerza tensio. Son dos números distintos. Muchas veces un Vicryl puede tardar 3 o 4 meses para salir completamente del cuerpo, mas en 3 o 4 semanas perdió como 3 o 4 o 30 o 40 o 50% de su fuerza tensio. Y cuando volvemos a un paciente con una evisceración, casi siempre no es la sutura que se partió, y sí el tejido que nos sustentó y se rompió. Entonces, ¿cómo podemos trabajar para disminuir la incidencia de evisceraciones y hernias incionales? Para mí son 3 pasos, 1, 2, 3. El primer paso es hacer menos incisiones. Para si queremos evitar una evisceración, queremos evitar una hernia incional, hagamos menos incisiones. ¿Y cómo hacemos esto? Con una mentalidad de cirugía de mínima invasión. Hoy en día, con entrenamiento de décadas y con la tecnología que tenemos, casi todas las cirugías de cirugía general pueden ser hechas por alguna modalidad de cirugía mínimamente invasiva. Ese es un trabajo interesante porque muchas veces el profesor mayor se dice que, oh no, si somos todas las pequeñas incisiones que usted hace 7 portes para hacer un hipo, puedo tener una incisión en la línea media y hago la misma cirugía. Mas eso no se suma. Entonces es mucho mejor tener pequeñas incisiones múltiples do que una incisión más grande. Ese trabajo interesante con la distribución de fuerzas sobre incisiones. Entonces, es interesante que la atención es proporcional al cuadrado de la extensión de la incisión. Entonces, una incisión de doble la longitud es 4 veces más débil cuando ponemos tensión. Este es otro trabajo interesante de Leandro. Leandro está aquí, está veniendo con Gustavo, que es como el trauma a la pared por trocars. Entonces, también lo mismo racional. Cuando doblamos el diámetro de port, cuadruplicamos el trauma a la pared. Por eso que es mucho mejor 3 portes de 5 milímetros do que 1 porte de 12 milímetros. Por eso que también, si podemos evitar los portes más grandes, es mejor. Ese es como sería un ejercicio teórico de cuál sería el trauma a la pared de distintas modalidades de mínima invasión. Yo soy un cirujano mínimo invasivo. Estos son mis números de Montefiore de año de pandemia. Yo hice 307 cirugías del año de pandemia, 245 abdominales. De las 245 abdominales, mitad hernias, mitad no hernias. Y se ve que se suman lo verde y el amarillo, esos son cirugías de mínima invasión. Hago casi todos mis casos de cirugías que no son hernias, casi todos por cirugía de mínima invasión. Entonces, esta es la mentalidad para evitarmos hernias incisionales, es el primer punto. Entonces, ahí vamos. El 2 es que Jaime platicó. Yo siempre hablo con mis residentes. Closure time is not coffee time. So, tenemos que dar atención importante
al cierre de la pared, porque es un paso importante para evitar todas las complicaciones que tenemos aquí. Ese es Lord Monaghan diciendo que no se juzgue un cirujano hasta que le ve cerrando la ferida. Y yo pienso que eso es muy, muy verdadero hoy en día cuando discutimos cirugía de pared. Ese fue, tengo varios slides de cierre, corté todos, yo dejé algunos para complementar la charla de Jaime. 4:1 es importante, mas ¿cómo hacemos la matemática? ¿Cómo contamos cuánta sutura utilizamos? El paquete de sutura tiene la longitud de sutura. En este caso es 75 centímetros. Entonces tienes que saber cuánto de sutura te empiezas cuando la instrumentista te da la sutura. Entonces, el comprimento que se pierde cuando anuda al inicio y al final también se descuenta de cuánta sutura efectivamente se bajó en el paciente. Entonces, este se fue durante un entrenamiento. Ese pad tiene 8.5 centímetros, entonces tenemos que utilizar 34 centímetros de sutura para cerrar esa herida. Esa aquí es la sutura que utilizamos, tenía 70 centímetros. Perdemos inicial, perdemos final, entonces no utilizamos 19 de los 70, al final utilizamos 51 centímetros de los 70. Entonces, eso hace un par de veces, su instrumentista puede hacerlo, y después que se hace un par de veces, es natural y no necesita hacerlo en todos. Es también interesante porque no es solamente la cantidad de sutura, porque estos 3 ejemplos se utiliza 4:1. Se utilizó la misma cantidad de sutura. Mas sabemos que las pegas pequeñas y los espacios pequeños tendrán mucho más resistencia. Entonces es mejor 21 pases do que solamente 11 pases muy largos. Este es el ejemplo que Jaime te dio del notebook, ¿cómo se llama esto? Espiral. Exactamente el ejemplo que Jaime te dio. Se tiene una espiral con 3 o 4 pasadas, esto se puede sedar en la mitad de la hoja. Se va a romper si se sustenta por una hoja. Si hay una espiral de 100 o 200 hojas, si hay múltiples pasajes, esto se puede sedar muy cerca del final de la hoja que se sustenta. Es la misma mentalidad de hacemos más pases de la sutura continua. Y una cosa que Jaime no comentó, que es importante, es la aguja. Las agujas grandes son muy difíciles de hacer pegas chicas. Y el trauma en la pared es mucho más grande. Entonces, a mí me gustan las agujas máximo 72, que son fuertes y cortas, o se puede hacer hasta la aguja SH, mas que es muy débil, se puede traumatizar la aguja. Las agujas grandes como CT1, CT, TP1 son extremadamente grandes. Es imposible hacer una pega chica con una aguja de ese tipo. El PDS Loop es un nightmare, es un pesadillo, porque los cirujanos, a ellos les gusta que se sienten muy fuertes y se hace todo aquello. Es muy mal para la pared abdominal. Las pegas son muy grandes y es totalmente al opuesto que nosotros hoy sabemos. No sé, Cucleta, si en 15 años vamos a cambiar todo y vamos a volver al loop, no sé, mas hasta hoy parece. Este es un trabajo que Jaime comentó también. El gran nombre de todo este trabajo de su vida es Israelson. Entonces, si quiere buscar información sobre todo esto, aquí está el nombre del autor. Hay muchas publicaciones y son de 20 años atrás, 10 años atrás. Entonces, hay mucha información sobre eso, entonces puede buscar. Esos son los guidelines del cierre de la pared. Estamos cambiando esto, actualizando esos guidelines ahora. Mas sutura continua, una capa solamente, no es en sutura en masa, 4:1, small bites, suturas de absorción lenta o no absorbibles y monofilamento. Esas son las recomendaciones actuales de la Sociedad Europea de Hernia. No hay recomendaciones específicas para esos otros puntos, mas es impresionante. Con más de 20 años,
de evidencia científica, los cirujanos ainda no utilizan esa técnica. Es un trabajo interesante que se hizo un cuestionario para cirujanos y solamente un tercio de los cirujanos efectivamente utilizan una relación 4:1. Y no, solamente 20%, 2 ceros, que se parece que es suficiente para el cierre de pared. Y 2 tercios nunca hay cambiado la técnica que aprendieron en su entrenamiento. Por eso es muy importante para los mayores aquí, el entrenamiento adecuado de sus residentes y para sus residentes para aprender exactamente lo que hay de evidencia en 2020 sobre cierre de la pared. ¿Por qué no utilizamos? Hay muchas explicaciones. Para mí, la más grande es la dificultad de cambiarmos nuestras prácticas. Es muy difícil al cirujano cambiar su práctica. Dice, cuando hablo de robótica, todo el mundo me pregunta, no hay datos. ¿Dónde está la evidencia? Aquí hay un ejemplo que tenemos toda la evidencia. No, mas hago mi manera. Entonces, nunca podemos vencer. Siempre hay un argumento. La acción número 3 sería el uso de mallas profilácticas. Entonces, puede ser sublay, intraperitoneal o on-lay. Sabemos que pacientes de alto riesgo tienen más hernias y las hernias son más precoces, aparecen más cedo en su postoperatorio. Y la idea de la malla profiláctica es cambiar de una línea de tensión para una área más ancha de tensión, para que podamos distribuir la tensión de una faja, de una línea para una faja. Entonces, para eso que ponemos una malla de manera profiláctica. Hay evidencia sobre eso. Esos son trabajos de casi 10 años atrás, mostrando que parece que sí, la hernia preemptiva, la malla preemptiva reduce la incidencia de hernias incisionales en pacientes de alto riesgo. Este otro, no hay estudios, no hay diferencia en seroma e infección de sitios cirúrgicos, porque esto es una barrera de adopción. Los cirujanos que no quieren colocar un cuerpo extraño en una cirugía electiva o una cirugía potencialmente contaminada de trato gastrointestinal, mas sí no parece que hay aumento de seromas y surgical site infections. Ese es más trabajo, aquí sí un poco más seroma, mas sin diferencia en dolor e infección. Este trabajo interesante, hasta en casos infectados de peritonitis, no hubo una gran diferencia en relación a la infección de ferida y sin una gran disminución de la incisión incisional. Estos son nuevamente los guidelines, ese parece que sí, que se disminuye la incidencia nacional sin cambio de la infección de herida. Entonces volvemos que para casos seleccionados de alto riesgo, sí hay indicación de una malla profiláctica. El gran problema, en mi opinión, es discutir quién es alto riesgo. Muchas veces cada autor se entiende distinto quién es alto riesgo o no, mas a veces es obvio, mas ni siempre. Ese es el último que yo, más interesante, que fue un resultado a corto plazo de Prevent Trial, y mucho menos hernias incisionales, cambiando de los 20 o 30% que nosotros sabemos de hernias incisionales en laparotomías para menos de 5%. En Estados Unidos siempre discutimos plata, entonces no hay una manera de hacer un pago por el uso de la malla profiláctica. Mas sí, ahora ya hay un código que eso no se traslada en plata porque es un código inicial. Mas imagino que en el futuro va a haber un código para reembolso de uso de la malla de manera profiláctica. Entonces, 1, 2, 3. 1, evitar incisionales haciendo menos incisiones, es obvio. 2, con la estructura adecuada, cierre adecuada de la fascia, como el Dr. Jaime Carrasco demostró, y el uso preemptivo de mallas en casos de altos riesgos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Malcher.